Saludos amigos, una vez más nos encontramos aquí en el programa El Rabí Enseña. Por motivo de fuerza mayor, ayer fue imposible la emisión del programa, por lo cual hoy damos lugar a esa realización. Bien, eh, estamos en el programa El Rabí Enseña los días martes, al que correspondería este programa, lo dedicamos para hablar acerca de Maaseh Bereshit, el relato del Génesis. Bien, es decir, el relato de la creación. Hay muchos aspectos dentro de los tres capítulos primeros del Génesis, ¿sí? Que están encriptados, codificados. Y estamos tratando de ir develando verdades y secretos, misterios que están ahí guardados, pero a la vez también sacar a la luz todas las falsedades y mentiras que hay acerca del tema. Bien, esto tiene un nivel rabínico un poco elevado. Sé que no es una clase simplemente de estudio bíblico, como muchos conocerán, pero aquí nos basamos más en la reflexión, en el pensamiento, en el estudio, en el análisis. Esto sale en vivo por Radio Luminares 92.9 FM desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. También usted puede encontrar y todos los videos anteriores, están los de los días martes y los de los días jueves, en el canal de YouTube El Rabí Enseña. Canal de YouTube El Rabí Enseña. En el browser coloca El Rabí Enseña, le da la lupa y ahí va a aparecer todos nuestros videos. Allí puede descargarlos, puede volver a verlos, puede pausarlos, puede anotar, tomar anotaciones, en fin. Ese canal, El Rabí Enseña, es nuestro canal oficial. Le agradezco si se suscribe. Con eso nos está ayudando para difundir los manantiales y la luz de la Torá. Y también toque la campanita para que le avise cuando haga un video nuevo y dele like. Con esas tres cosas nos está ayudando. No pedimos dinero, no pedimos absolutamente nada. Simplemente regalamos esta enseñanza, esta información, digamos, que es imposible conseguirla en un seminario cristiano, ¿sí? De cualquier denominación. Bien, estamos hablando del Satán, ¿sí? La figura del Satán, ¿sí? Hemos dedicado el primer capítulo. Sé que ha sido un poco contradictorio. Sé que no es quizás la enseñanza o lo que le han transmitido, dado que, como dije, hay varias fuentes que hay que ver. Hay que ver primero en el judaísmo, ¿qué es en el judaísmo Satán? Segundo, después qué es en las derivaciones, en las religiones derivadas del cristianismo, el Islam, por ejemplo, que lo vamos a ver, y vamos a ver también en el Evangelio, lo que es el cristianismo, digamos. Ahora, hay otros aspectos de la vida en los cuales también la figura de Satán ha creado también su propia identidad. Una de ellas es el arte. El arte a través de la música, el arte a través de la literatura y el arte a través de la pintura. También podríamos anexar a la pintura, creo que los dos más importantes han sido la literatura, porque los libros que fueron escritos, hay una bibliografía muy grande acerca del diablo o Satán, o los nombres también que se les atribuyen, que han llegado a crear una idea, un pensamiento, una imaginación, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, como en aquellos tiempos, no había, los siglos anteriores no tenían televisión, no tenían los medios que tenemos nosotros hoy, entonces, la literatura era lo básico y fundamental. ¿Por qué motivo? Porque cada vez que salía un libro sobre el tema, bueno, la gente lo compraba, la gente lo compartía, lo prestaban, y todo eso hacía justamente de que se desarrollara una idea, un pensamiento y una imagen que cada cual tenía la suya propia
acerca del diablo, acerca de Satanás. Bien, a partir de ahí, los pintores, son los que retoman la imagen que transmitió la literatura acerca del diablo y tratan de plasmar esa idea, ¿sí? Tratan de llevarla a la pintura de tal manera de que pudieran de esa forma dar una idea o transmitir una idea de lo que era Satán. Ahora, la pintura es la más interesante porque se hizo más público que los libros, porque los libros a veces eran caros. En cambio aquí la gente podía ir a los museos y ver la pintura. Bien, es exactamente en una biblioteca de la ciudad de Treveris, en Alemania, donde hay un manuscrito, un libro, es un libro grande, que se data del año 800 al año 825 de esta era común. Allí por primera vez aparece grabada la lucha del ángel Miguel contra Satanás. Ahora, ese libro es un libro del Apocalipsis, grabado, dibujado, y allí está en exposición. Ese es el primer grabado pintado, a mano por supuesto, que existe acerca de Satán. Refleja una parte del Apocalipsis, la lucha del arcángel Miguel contra el gran dragón, el cual representa a Satanás. Pero acá hay algo muy importante que ver, ¿sí? Y que el autor trató de que quedara bien claro en la mente de las personas. A Satán lo dibuja como un dragón grande, enorme. Ahora, hay demonios por un lado y ángeles por el otro lado que pelean abajo, mientras arriba Gabriel y el dragón, abajo demonios y ángeles. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que no existe diferencia. No hay diferencia entre los demonios y los ángeles, son idénticos, iguales. Únicamente que lo que los diferencia, podríamos decir, es la posición que ocupan. Los que están de un lado, debajo del dragón, y los que están del otro, debajo de el arcángel Miguel. Es lo único que los diferencia. Pero en apariencia, en el dibujo, ambos son iguales. Esta es la representación más antigua que existe en pintura de los demonios. Bien, entonces, como dije, durante mucho tiempo esa imagen moldeó el conocimiento o moldeó también lo que se conoce como una imagen de los demonios. La gente pensaba que eran así porque lo dibujaron así y deberían de ser así, semejante uno al otro. No había diferencia entre ángeles y demonios. Bien, allí en el cuadro, por ejemplo, vamos a ver que hay que leer, la pintura tiene esto. Usted mira un cuadro, no es solamente un cuadro nada más, no, igual que una foto, hay símbolos, hay todo un lenguaje simbólico que el artista quiere que nosotros veamos y entendamos. Es decir, si algo está a la derecha, significa algo, si está a la izquierda, tiene otro sentido opuesto. Pongamos que a la derecha está el bien, a la izquierda estaría el mal. Entonces, cuando algo está ubicado ahí, uno ve para qué lado y qué tendencia tiene. Es todo un lenguaje simbólico. Pero acá el lenguaje simbólico también contribuyó a crear una idea de Satán. Por ejemplo, al diablo en este caso se lo dibuja como un dragón enorme, porque era la versión más exacerbada, la versión final de la antigua serpiente.
Una serpiente hoy por hoy tiene los huesitos de las manos y de los pies atrofiados adentro, que no se desarrollaron. Cuando se desarrollaron, llegó a ser el gran dragón. Lo mismo que quien fue mi suegra, mi ex suegra. Al principio era la serpiente del jardín del Edén. Estaba ahí con la manzanita ofreciéndosela. Después pasó a ser el gran dragón del Apocalipsis, ya de punta a punta, porque cada vez que abría la boca prendía fuego a alguien. Entonces, ahí tiene un simbolismo y una forma de interpretación. Pero, por ejemplo, los demonios y los ángeles son iguales, pero tienen alas, en primer lugar. Tienen vestiduras largas. Se los pinta con cabellos largos y rizados. Solo que los demonios no tienen aureola. Los ángeles sí tienen una aureola arriba y los demonios no tienen. Ahora, usted mira un cuadro así y le queda la imagen de que un ángel es así y un demonio es así. Por lo tanto, usted va a asociar esa idea, y cuando en algún caso, por alguna ocasión de la vida, usted requiere una ayuda o algo y en ese momento invoca algo, lo primero que va a ver es un ángel así como lo vio pintado, porque de esa forma se lo describieron y de esa forma usted aprendió a creer que son así. Ahora, vamos a ir al siglo XI. El siglo XI ya es prácticamente la mitad de la Edad Media, ¿sí? Desde el siglo X ya había modificaciones en Occidente. En Occidente se lo representaba al diablo con apariencia grotesca, monstruosa. Algo así como entre animal y humano, una mezcla. Bien, y esa idea fue creciendo en Occidente, no en Oriente. Hablemos de Roma para aquel lado. Pero ya en el siglo XI fue retratado con apariencias humanas. Y esto es interesante. Fue una forma de humanizarlo, es decir, sacar un poco la imagen aquella que se tenía de este monstruo, y entonces comenzó todo un proceso de erudición diferente. Recordemos, en la Edad Media, primero la gente no sabía leer, la gente no sabía escribir. Los únicos que sabían esto eran los monjes, y los monjes estaban encerrados en claustros, en monasterios, que eran castillos enormes, donde vivían mientras un grupo trabajaba la tierra. Los otros, que eran más expertos, se dedicaban a la caligrafía, a escribir libros, a copiar libros, manuscritos, documentos, copiar la Biblia, por ejemplo, y bueno, libros de teología también. Entonces, en la Edad Media nos encontramos con ese problema. En la zona oriente del oriente, digamos, lo que sería Estambul, hoy Turquía, Grecia, toda esa zona, surge lo que se llama los iconos. ¿Qué es un icono? Un icono es una pintura que está, por ejemplo, en una pared, pintada en un monasterio. Si bien es cierto, la idolatría es un pecado y está basada en el segundo mandamiento, o Misbot, que dice: no te harás imagen, es decir, no te imaginarás. Eso es lo que quiere decirnos. Entonces, los monjes hicieron pinturas en las paredes, llamadas iconos, que, como el pueblo no sabía leer, el pueblo no sabía escribir, recrearon en esas pinturas todo un simbolismo, un lenguaje simbólico. Por ejemplo, había que mirar los ojos. Cuando usted miraba los ojos reflejaban algo: amor, miedo, misericordia o ira. La forma de los ojos era diferente en cada caso. La forma del rostro, la posición de las manos, los gestos. Entonces, todo eso fue un lenguaje simbólico para transmitir alguna idea de algún pasaje de los evangelios, que a través de la pintura la gente lo fuera aprendiendo, porque no sabían leer, no sabían escribir.
Era imposible pretender que la gente pudiera entender el Evangelio. Entonces la manera de predicar el Evangelio era a través de esas figuras. Eran como cuadros enormes pintados en una pared grande. Bueno, después se va a tomar la costumbre de pintar los monasterios, las iglesias. Y por lo general, una de las cosas que se utilizaba era, se tomaba el Apocalipsis de San Juan. A todo esto quiero decirle, no es el único libro apocalíptico que hay, es decir, hay otros apocalipsis, pero la religión romana, católica romana, prefirió dejar este y condenar todos los otros. Por lo tanto, los otros no sirven, no son creíbles y para ella es el único, es este. Bien, según el Apocalipsis de San Juan, tiene que ser feo, tiene que transmitir terror y ser algo diabólico realmente. Entonces, vamos a encontrar que esto produce un cambio en la mentalidad medieval. ¿Por qué motivo? Porque a partir de ahí comienza a definirse a Satanás, el diablo, Lucifer, o como le quiera llamar, se lo nombra de acuerdo a las acciones que realiza. Vamos a encontrar que en todo el Evangelio, principalmente en el libro del Apocalipsis de San Juan, hay un montón de definiciones. El destructor, y se lo define entonces a Satanás, primero, por las acciones que realiza y por los efectos que causa. Por los efectos que causa. Entonces, comienzan a recrearse figuras más sórdidas, más horroríficas. Se lo dibuja con cola, se lo dibuja con cuernos y aparece también el tridente en la mano de Satanás. Esta es la figura más icónica, que es paulatina, es decir, de a poco y gradualmente va sufriendo cambios. Primero aparece la cola, después aparecen los cuernos y por último se le va a ir agregando un tridente ya en años posteriores. Es decir, a medida que avanzan los años, se le va agregando otra cosa más, otro elemento más, que es el atributo de un poder que se le otorga o de alguna facultad que se le hace como propiedad del mismo diablo. Ahora, nunca fue atemorizante la figura de Satán en la Biblia, ni tampoco fue un animal mezcla con humanos, como se lo desarrolla a partir de la Edad Media. Es decir, acá entramos en lo que dije al principio. El judaísmo, por ejemplo, no hace figura de esto. El Islam menos todavía. Pero es el cristianismo el que va a propagar y crear por sus artistas y sus escritores. Incluso podríamos agregar escultores, porque muchos han esculpido estatuas, imágenes del diablo, para muchas catedrales, muchas iglesias. Vemos frisos de iglesia donde aparece la cara de Satanás. Después se le van a ubicar en la Edad Media innumerable cantidad de nombres, es decir, Baphomet, el Demiurgo, un montón de nombres se le van a atribuir y todos son creaciones del cristianismo. Es prácticamente poco y nada lo que se lo nombra creo que unas 5 veces en el Antiguo Testamento, pero no sé la cantidad de veces también, lo vamos a ver en otra clase, cuando estudiemos la proyección cristiana del diablo, cuántas veces se lo representa o se lo menciona en el Nuevo Testamento. Bien, en el siglo XI en adelante, comienza en toda Europa un proceso de dogmatización o dogmatización teológica, diríamos, que va a influir en la escritura y va a influir en la visión de Satanás en las pinturas, en el arte.
Este proceso que entró en la Iglesia Católica es debido a los procesos de cambio que se van viviendo en la sociedad europea. Una sociedad europea que se va a ver envuelta en la famosa y lamentable Sagrada Inquisición, que llevó a la muerte a millones de personas, de la cual, por ejemplo, aparece un libro, el martillo de los demonios, algo así, que es un libro escrito por un monje que participó en la Inquisición y que cuenta el proceso y todas las cosas hechas en la Inquisición. Pero por el otro lado, los escritores también alrededor va apareciendo el humanismo, donde se resalta más la idea del hombre y la proyección del hombre hacia un futuro como el sello más grande de la creación de Dios, y se está dejando, por ejemplo, de lado algunos cánones viejos, resabidos, que tenía la Iglesia Católica Romana. Es decir, mediante la religión, la Iglesia Católica domina la mente, esclaviza la mente de la gente, imponiendo figuras como la del diablo, ya dijimos, con cuerno, con cola, con tridente. Ahora vamos a ver más sobre eso. Y también en la literatura, los escritores, también se ve reflejado un cambio en el tratamiento de la figura de Satanás en sus obras. Por ejemplo, dije que el arte entero fue influido por este pensamiento. Lo vemos, por ejemplo, en las catedrales, ¿sí? La construcción de las grandes catedrales eran enormes, muy altas, muy elevadas, grandes, abiertas. La gente entraba a caballo, por ejemplo, los nobles entraban a caballo y participaban de la misa a caballo, sentados en su caballo. La gente estaba de pie, el resto, otros de rodillas, no habían bancos. Ahora, la parte de abajo estaba iluminada con antorchas. Y arriba, allá arriba, en la parte de arriba, habían vitrales por donde había luz que se mezclaba ahí arriba, luces de colores que pasaban por los vidrios y a veces palomas que revoloteaban. Entonces trataban de decir que ahí andaba el Espíritu Santo y que esa era la luz de Dios. Ahí arriba estaba Dios porque ahí había luz, había una luminosidad. Ahora, abajo era todo oscuridad, todo lúgubre, oscuro. Apenas si se divisaban entre uno y otro los rostros, para decir que abajo estaban en tinieblas y arriba, ahí arriba había claridad, había luz, por lo tanto Dios estaba ahí, Dios habitaba ahí. Cuando se dice en el mismo Nuevo Testamento que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Entonces, vemos cómo se influye en el pensamiento, y esto para provocar después lo que sería el robo de dinero de la gente, vendiéndoles indulgencia. La gente donaba a la iglesia las propiedades que si no volvían, morían en combate yendo a liberar a Jerusalén en las cruzadas. La iglesia, y así la iglesia creció, la iglesia católica se hizo rica, poderosa, y de ahí tuvieron que poner el celibato para que los curas no tuvieran esposa, no tuvieran hijos, que mañana quisieran reclamarle una herencia a la iglesia por los años que trabajó el padre. Todo ese tipo de cosas surgen ahí, esos conflictos sociales que se van a ir agudizando a medida que llegamos al siglo XV. Ahora, ya en el siglo XI en adelante, comienzan este intento de unir lo teológico, los dogmas teológicos, con las representaciones sociales. Representaciones sociales que tenía el imaginario popular. Si bien yo en este momento vivo en Chile, la República de Chile, he vivido muchos años en Argentina y
soy conocido como exorcista y demonólogo, y si hay algo que es amplio en Argentina, es acá también en Chile, en el sur de Chile principalmente, es lo demoníaco. Para el lado que usted va de las provincias, usted escucha hablar de seres demoníacos que la gente los personifica de una forma. Por ejemplo, en Tucumán existe la idea del familiar. Tucumán, la provincia de Tucumán, la gente va de una zafra a otra con toda la familia, caminando, salen de un lugar, de un ingenio, van hacia otro, y allí hay barracones grandes que lo dividen con lona o con telas, y cada uno ocupa una parte, allí duerme con su familia, después tienen un comedor donde comen, y bueno, y todos se dedican al trabajo. Por lo general, hay gente que viene de distintos lugares, y en cada cosecha que se va a levantar, se dice que aparece este animal que es como un perro a la noche, y cuando empieza a rondar uno de los barracones allí, es la señal de que ahí tienen que pagar su ofrenda. Es decir, tienen que mandar a alguien afuera a buscar agua o a cualquier cosa. Esa persona aparece destrozada, muerta, despedazada, o a veces ni aparece, desaparece totalmente. Es la ofrenda que se realiza para que ese espíritu territorial le permita trabajar, cosechar y tener ganancias. Por eso tienen muchos hijos, porque siempre hay que entregar uno. Le toca el que le toca, tienen suerte, y el que le toca a la familia, bueno, tiene que mandar uno de lo suyo ahí afuera y se sabe que no vuelve más. Así hay, de esta forma también usted va a la provincia de Corrientes, encuentra la solapa, el pombero. Si va para la provincia de Misiones también encuentra otro tipo, en Corrientes también encuentra, en Salta, en Tucumán, como dije, en el Chaco, en Jujuy, encuentra siempre personificaciones. La gente se hace una imagen de un diablo, de un demonio. Mismo en la provincia de San Juan también. Es muy típico esto. Hay un puente, por ejemplo, que se dice que el que pasa por ahí abajo no vuelve más. Una vez pasamos sin querer, ni sabíamos que era ese el puente. Por allá alguien nos llamó preocupado. ¿Qué nos había pasado? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo pasamos por ahí? Y ahí nos dijo, no, el que pasa por ese pueblo, por ese abajo, ese puente, desaparece. Bueno, no lo sabíamos, nosotros aparecimos por lo menos. Así es que en todos los lugares, y si va para el sur también, para el lado que vaya, va a encontrar que la gente tiene imágenes grabadas, por lo que le han descrito, por lo que le han contado, por lo que le han dicho, o por algún dibujo que alguien ha hecho de lo que es el diablo o la representación de un demonio, que es la representación del diablo mismo. Ahora, había muchos cambios políticos que se estaban viniendo en Europa, que estaban creciendo de a poco. Por eso la Iglesia Católica estaba perdiendo poder. Cada vez perdía más poder. Inventaron las cruzadas para ir a conquistar Jerusalén, sacarla de las manos de los árabes. Y la verdad es que murieron, pero tantos millones de personas como murieron en la Inquisición, en pocos años en la Inquisición. Ahora, todo eso generó un descontento de la sociedad con la Iglesia Católica, que va a promover la manifestación de aquel cura, un cura dominico que era Martín Lutero. Martín Lutero, su enojo era con que vinieron a Alemania a sacar lo último poco que tenía la gente en medio de la pobreza para construir la Basílica de San Pedro ahí en Roma, y prometían sacar a la gente del purgatorio por un tanto dinero, por tanto más, sacarlo del infierno y así sucesivamente. Todo esto lo enardeció y eso fue la lucha que él levantó contra la Iglesia Católica. Ahora, nunca se quiso ir de la Iglesia Católica. Martín Lutero siempre fue católico, solo que después que fue excomulgado, se fue organizando un movimiento sin querer, en el cual se vio como fundador y tuvo, o quiso, mejor dicho, reordenarlo, dirigirlo y no pudo. Tomó el carácter de otra religión, pero él nunca se quiso ir de la Iglesia Católica, nunca predicó contra
contra la idolatría, por ejemplo, la mariolatría, la adoración de María. Jamás sobre esas cosas predicó ni enseñó, y el movimiento luterano tampoco. Entonces siempre fue un movimiento que quiso reformar algo dentro de la Iglesia Católica, no crear algo nuevo. Bien, pero todo eso estaba surgiendo, estaba en el descontento del pueblo, estaban las ideas del pueblo. Había pensadores ya en ese entonces y había científicos que hicieron descubrimientos muy grandes que contradecían el dogma de la Iglesia, y la gente lo sabía y había gente que lo apoyaba. Sus libros habían sido Paracelso, Copérnico, habían sido, llegaban a varios lugares y en cada lugar creaban una nueva conciencia de pensamiento que era contraria a la Iglesia, al dogma o la enseñanza que tenía la Iglesia Católica Romana. Bien, todo esto fue haciendo perder poder político, económico y social y hasta religioso al poder papal, a Roma. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de ahora? Tratar de crear en el imaginario colectivo de la gente, de la sociedad, del pueblo, del vulgo, de la gente que no sabe leer, no sabe escribir, tratar de insertar algún símbolo o imágenes que provoquen miedo, que provoquen terror, para lo cual tenga que depender sí o sí de la Iglesia. ¿Se entiende? La Iglesia Católica. Entonces promueven imágenes, ¿sí?, de Satanás. Comienzan a aparecer a partir de ahí, más llegando al siglo XV principalmente, imágenes de Satán totalmente diferentes, horroríficas, y vamos a ver algunas cosas acerca de eso. Por ejemplo, allí encontramos que Satanás, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Satanás está sujeto, sumiso a Dios. No, acá ahora está en contra. Satanás ahora está en rebeldía contra Dios y es como una fuerza paralela, opuesta, tan igual a Dios. Cosa inconcebible. Pero bueno, fue la idea que se promovió. Acá se va a hacer una mezcla en todo esto. Es producto de una mezcla. Una mezcla que viene del concepto o las ideas que tenían los monjes adentro de los conventos y a través de los dibujos, a través de las hojas o manuscritos que largaban hacia afuera o que vendían. Eso va a llegar a la gente y eso va a crear una imagen, como dije. Ahí encontramos estos monjes que eran teólogos medievales que van a colocar imágenes en la mente de la gente acerca de qué es y cómo es Satán y qué es lo que hace. Y como es el contrario, el enemigo de Dios, por lo tanto, el único refugio que hay es la Iglesia. De ahí que se inventa la excomunión. Excomulgarlo era sacar la cobertura o el poder que tenía la Iglesia sobre él a través del bautismo, la protección que se le daba y quedar expuesto como un infiel, alguien no bautizado, a la suerte que le tocara y que le brindara a los demonios. Entonces acá comienzan a surgir las supersticiones paganas. Y la Iglesia se apodera de esas supersticiones y la lleva al dibujo, la pintura, la lleva al arte, la lleva a la literatura. Entonces aparecen cuentos, aparecen fábulas, aparecen un montón de obras literarias y de pinturas que tienen que ver con describir a Satanás tal cual como la Iglesia Católica lo mandaba y lo ordenaba. Bien. Para tener una idea, hubo una famosa peste negra en Europa. Esa peste negra vino y mató casi las 3/4 partes de Europa. Europa quedó casi despoblada porque un papa católico romano, que se cree o se supone que según su doctrina es infalible, no tiene errores, dijo que los gatos, ese animalito, por aquí anda uno mío, los gatos eran la encarnación del diablo.
Entonces, ¿qué hizo la gente? Declaró la guerra contra los gatos. Recuerda que veníamos de los resabios de la Inquisición, donde todo era pecado, todo era brujería y todo lo mandaba a la hoguera. Y la gente mató a los gatos. Al matar los gatos, avanzaron las ratas. En aquel entonces no existían los conceptos de urbanización, de higiene como tenemos hoy en día. Es más, la gente ni se bañaba. Una vez cada tanto, tomar un baño una vez al año era una suerte. Entonces, los desperdicios, la basura, las tiraban afuera, en cualquier lugar, y eso hacía que hubiera un aumento de ratas. Las ratas con las patas y la cola arrastrando acumulaban microbios que lo iban desparramando por todo lado. Donde subían una mesa, dejaban microbios y esto creaban enfermedades como la difteria, la diarrea, una fiebre muy alta para lo cual no había remedio y por lo tanto la gente que no tenía defensa moría. Y moría por cantidades enormes. Eso fue lo que provocó la famosa peste negra, que fue justamente producto de un dictamen de un papa encarnando en un gato, un pobre animalito, a Satanás el diablo. Para que tengan una idea, cómo la mentalidad o la idea que una persona transmite crea un imaginario colectivo y ese imaginario colectivo reacciona y a veces de la peor manera, como en este caso matando a los gatos y creyendo esa estupidez. Ahora bien, a partir del siglo XV había epidemias, había hambre, había enfermedades. Como la gente se había ido a defender Jerusalén y a rescatarla de los árabes, la mayoría no volvía nunca. No había quien plantara en los campos, por lo tanto las cosechas eran pocas, había que dar una parte al dueño de esa tierra, que era el señor feudal o el señor obispo. Entonces, apenas un cuarto de la cosecha quedaba para la gente, de ahí tenían que sacar semillas para volver a plantar y a la vez procesar lo otro para poder comer, por lo cual había hambre, había pestes, enfermedades, y esto comenzó a producir bajas en las cosechas, bajas en la rentabilidad y un desmoronamiento social. Entonces, a partir de aquí comienza una idea o imagen de Satanás totalmente diferente, es la más cercana que tenemos ahora. Se había tomado imágenes de los dioses griegos, fue lo que hizo la Iglesia romana. Por ejemplo, a Marte, que era el dios de la guerra, le cambiaron el nombre, abajo limpiaron, pusieron Pedro, porque Pedro era el que andaba cortando orejas, siempre con una espada. Entonces dijeron, bueno, este es violento, este es Pedro. Y ahí la misma estatua que unos adoraban al dios Marte, pasaron a adorar, con la misma imagen, pasaron a adorar a San Pedro. Es decir, sin querer estaban adorando todos los dioses paganos de la religión griega. Entonces, acá vamos a ver que de ahí, de las imágenes griegas, se toma, por ejemplo, algunos elementos, por ejemplo, los cuernos, se le pone pies de cabra o de chivo y cola larga. ¿Sí? Es decir, tomaron prestados símbolos de otras culturas a las que el cristianismo quería combatir. Entonces tomaron lo que eran símbolos de aquella gente que ellos adoraban. Por ejemplo, uno de ellos es los cuernos, por ejemplo, vienen del dios Pan. El dios Pan era un dios que seducía a las jóvenes, era mitad hombre y mitad chivo, mitad cabra. Aparecen con otro nombre después, que no recuerdo ahora, en la mitología, pero son mitad hombre y mitad animal, ¿sí? De ahí tomaron los cuernos y todo lo que tenía cuerno era representación del diablo. Entonces,
en las religiones paganas identificaban al diablo en los aquelarres con un chivo que aparecía con cuernos muy largos. También se le va a colocar un tridente. El tridente fue tomado de un dios griego, Neptuno, Poseidón, el que iban a combatir, que era el dios del mar. Se le dio un tridente entonces para combatir al mal. Muy bien, así vamos a ver que hasta llegar al cine, ya ahí la pintura queda de un lado, la literatura queda de otro lado. Llegamos a 1974. Hasta aquí habían habido películas del diablo, hasta aquí habían habido películas que lo mostraban de una forma o de otra. Diversas personificaciones se hacían de Satanás el diablo. Bien, lo que vamos a ver ahora es que a partir de 1974 hay un antes y un después en la imagen que la sociedad entera toma del diablo y de los demonios y de lo que es llamado la posesión demoníaca. Hay un escritor que compró un diario en Estados Unidos, que era el diario de un sacerdote ya fallecido, donde narraba una historia que le tocó vivir en San Luis y que era la posesión demoníaca de un niño, no de una niña, de un niño. De ahí va a surgir llevar al cine la película del exorcista. Cambiaron el niño por una niña, en este caso, y agregaron ahora, es decir, ¿se acuerda que le dije? Se describía al diablo por las acciones que hacía, por los efectos que producía. Bueno, acá se volvieron diablos, porque inventaron efectos que supuestamente el diablo o la encarnación del diablo producía, que son imaginarios realmente, son imaginarios. Para un demonólogo son imaginarios. En primer lugar, por ejemplo, recrea toda una serie de pensamientos del medioevo. Satanás es igual o más poderoso que Dios. Tal es así que uno de los curas termina muerto, el diablo lo tira por la ventana aparentemente. Habían papelado toda la casa, la habitación con hojas de la Biblia, ni eso lo ayudó. Es decir, ahí se muestra el diablo más poderoso que Dios y sus ministros. Después, bueno, todo el proceso de la película que viene con algunos efectos que sí son correctos, que son vistos en las posesiones demoníacas, hablar en otras lenguas, en otros idiomas, adivinar el pensamiento, como ser ese torcimiento de cabeza también, que produciría desnucar a una persona y que lo hace caminar hacia atrás invertido, también lo hace, son cosas vistas en demonología. Vomitar metales, cosas así, materializarlos así, sí, también. Pero hay otras cosas que ya son un poco imaginarias. Todo esto creo que a partir de ahí, de la película El Exorcista, la gente tenga imágenes de los demonios, no por lo que dice la Biblia acerca de Satán y los demonios, sino por lo que el cine ahora nos va a transmitir, sino por las imágenes que ahora el cine va a traer. Existen otras películas, El Rito, por ejemplo. Hay un montón de películas que han ido, hasta incluso una de la posesión de una chica en Alemania también, que recrea todo el proceso psicológico que pasó y que llevó a la prisión a un cura, a un sacerdote, que era el que le trató por posesión, cuando era todo producto de desequilibrio mental
y causa de una medicación que no le dejaron tomar, algo que el cuerpo no producía. Para que tenga una idea, mucha gente me ha consultado siempre porque dice que en la noche le tocan la cara, siente que le tocan la cara cuando está durmiendo. Es algo que no tiene que ver con la presencia de los demonios y del diablo. Es simplemente algo que se produce porque en el cuerpo hay falta de hierro. Cuando consume alimentos con mucho hierro, carnes, por ejemplo, como corazón, morcilla, cosas que tienen sangre, que tienen mucho hierro, bueno, ahora viene leche fortificada con hierro, un día o dos y eso desaparece. No hay necesidad ni de exorcismo. Hay gente que se aprovecha de esto, sabiéndolo, entonces lo que hace es practicarle una especie de exorcismo, sacándole dinero, y se enriquece él, y la persona al otro día le mandan una dieta, coma esto, coma el otro por tantos días, y así, rece esto, y creyendo que esa oración y lo que va a comer lo está santificando, lo está limpiando, y la verdad no está haciendo nada, simplemente está restituyendo al organismo la cantidad de hierro que necesita, el déficit que tiene de hierro, y eso es lo que hace que esa sensación de que le tocan la cara desaparezca. Bueno, gracias por estar. Mañana tendremos el programa a las 21 horas estudiando la sección semanal que nos corresponde en esta semana, ¿sí? Para todos un abrazo y nuevamente le digo, en canal de YouTube El Rabí Enseña, allí están todos los videos, estará este video también. Denle like, póngale compartir y toque la campanita y suscríbase. Y si fue de bendición, descárguelo a su Facebook y reprodúzcalo. Póngale compartir para que otros también puedan ir aprendiendo y puedan ir creciendo y sacando todas las falsedades de la fe. Un abrazo para todos, mi bendición, y no se olvide, también en www.luminaresvida, ahí estará este video, y también lo escucharemos mañana también por Luminares 92.9, Radio Luminares desde Merlo, provincia de Buenos Aires. Agradeciendo los esfuerzos del pastor Miguel Svirki, que es quien está detrás de toda la parte técnica de este video. Bien, saludos a todos y nos reencontramos mañana a las 21 horas para el estudio de la conciencia semanal que nos entrega la Torá para esta semana que estamos viviendo. Estamos en la fiesta de Pesaj, que significa pasar por alto, porque cuando el ángel de la muerte vino teníamos la orden de pintar la sangre, una letra hebrea en las puertas con sangre, y el ángel al verla pasaría por encima. ¿Ya? Eso es la festividad que estamos transitando, muy rica en contenido, en enseñanza, y mañana quizás dedicaremos la primera parte a profundizar en algo que nos deja la fiesta de Pesaj. Un abrazo, mis cariños y mi bendición para todos ustedes. Nos vemos mañana 21 horas.